Ya dijeron otros en Sevilla hay algo que no es lo normal, que Sevilla tiene un color especial. Sevilla no es una ciudad, es un sentimiento, no lo puedo explicar. Hay que ser sevillano para llegar a entender eso que se siente al poder volver a su ciudad. El corazón me duele y al pensar que un día me tenga que ir, porque yo en mi tierra me quiero morir. Sevilla no es solo mi hogar, Gracias, señor rector, y gracias en este caso a UPT por la oportunidad de esta mesa redonda. Gracias a todos ustedes por estar presentes y por compartir unos minutos, un rato para hablar de un tema que en principio pues, puede parecer quizá un escenario, una reflexión teórica sobre algo que pudiéramos entender no de suficiente actualidad o interés, pero creo que todo lo contrario. Si hacemos una revisión, un análisis en profundidad de lo que significa el papel de los sindicatos, de los avances y el progreso de la humanidad en los momentos en los que hemos avanzado hacia una conquista real de derechos sociales, la primera de las preguntas que podríamos resolver sería a esta que dice si es necesario no contar con ese sindicalismo de clase en el siglo XXI. Pues tendríamos que concluir que sí es necesario si efectivamente queremos, como en el siglo XX, llegar y conquistar, seguir avanzando en un progreso de la humanidad que pasa efectivamente por el mantenimiento, como decía Manolo Pastrana, de los derechos conquistados y por otra, evidentemente, por seguir en línea con la transformación de la sociedad, en línea con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en línea con la adaptación a los cambios que en definitiva se producen de manera continua y cada vez de manera más acelerada también en el tiempo. Yo creo que los derechos, fijaros que cuando hablamos de ellos hablamos siempre de la conquista, ¿no?, de los derechos sociales. Los derechos generalmente se arrebatan o se conquistan más que llegan de manera natural, por lo tanto necesitan agentes activos que los reivindiquen, que los peleen, que los acaben convirtiendo en una realidad en los textos normativos y a partir de ahí en una dura tarea permanente porque sean efectivamente una realidad efectiva, una realidad práctica en el día a día cotidiano. Si efectivamente reflexionamos sobre cuáles son realmente los avances, cuáles son los elementos de progreso de la humanidad en los últimos tiempos, acabamos, creo, concluyendo que de alguna forma las conquistas en derechos laborales han sido uno de los elementos fundamentales de lo que hoy consideramos derechos de ciudadanía absolutamente indiscutibles, ¿no? Yo creo que no es posible desligar esos avances y esas conquistas en derechos laborales de lo que es el concepto de ciudadano en plenitud de derechos y obligaciones de ciudadanos del siglo XXI que aspiran efectivamente a ejercer en libertad esos derechos. Si somos justos con la historia y con cómo hemos llegado hasta ella, creo que son efectivamente valores como los de la solidaridad, como los de la libertad, como los de la igualdad, valores inherentes a lo que fueron los elementos clásicos que configuraron la creación de los sindicatos, pero sobre todo de los sindicatos y de verdad de los sindicatos de clase. Yo creo que explicar aquí o analizar el papel de los sindicatos de clase puede tener, digamos, varios objetivos. El primero de ellos probablemente sea el de si siguen siendo un elemento necesario e imprescindible en la realidad actual, pero también sobre la base de cómo han ido emergiendo otro tipo de sindicatos corporativos con otro tipo de intereses, con otro tipo de objetivos, ¿no? Y no es que me guste analizar en este caso por oposición el papel de los sindicatos de clase frente al papel de los sindicatos corporativos o con intereses, en este caso más profesionales, pero sí es verdad que su propia génesis, su propio nacimiento responde también a otros objetivos
en muchos casos a objetivos de carácter político, de carácter empresarial, que en momentos determinados de la historia configuraron bajo el nombre y el concepto de sindicatos claramente a colectivos con intereses profesionales muy concretos, ¿no? Los sindicatos de clase han sido y son siempre otra cosa, y por tanto el elemento a reflexionar es si esa otra cosa, esa otra función que han asumido históricamente en la sociedad sigue siendo imprescindible para que la sociedad siga avanzando. Bueno, pues como un elemento sin duda crucial desde el punto de vista de construir una sociedad, una Sevilla en la que bueno, pues participemos decisivamente en las decisiones de gobierno de la ciudad, es decir, el sindicalismo de clase, tal como creo que vamos a analizar ahora en la mesa redonda, tiene una componente fundamental de integración en la toma de decisiones global como ciudadanía, desde el punto de vista de lo que significa compartir o avanzar en lo que han sido las conquistas de los derechos sociales de los ciudadanos, desde el punto de vista de los trabajadores, pero en su condición completa, integral, ¿no? como ciudadanos. Y eso significa tener la posibilidad desde un gobierno de la ciudad de contar con voces y con capacidad de interlocución que favorece la participación activa de los ciudadanos, ¿no? En su condición de trabajadores, pero insisto, globalmente desde el punto de vista de lo que necesitan, de lo que demandan y cómo implicarse en un compromiso más activo, ¿no? con una ciudad más viva, más rica, más exigente, con que sigamos avanzando en la transformación de esta sociedad, en su cohesión, etcétera, ¿no? Por tanto, elementos que van en la línea o en la dirección de aquellos que creemos que desde lo público y con la participación de los ciudadanos es como debemos avanzar, no aquellos que defienden las teorías del pensamiento único o las que, digamos, dan lecciones de qué es lo que en cada momento hay que hacer, siendo bastante poco amigos, en este caso, de la consulta, de la opinión, de la participación de los ciudadanos, que sea la que en definitiva deba marcar la decisión última de las cosas.